Hermanos, iniciamos con la transmisión de este retiro cuaresmal. Estamos en directo desde Parroquia Señor de Ostúa, el Calvario Metapán. Hoy, hermanos, concluimos con este retiro que hemos estado viviendo. Ahí en familia nos hemos estado preparando desde el fondo de nuestro corazón. Hemos disfrutado, ¿verdad?, de las maravillas del Señor. Pues en todo momento, queridos hermanos, démosle gracias a Dios y pidámosle que nos dé fortaleza para poder seguir adelante. Bueno, invitarlos a todos a que compartamos esta bendición de Dios y así muchas familias, muchos hogares, sus amigos puedan disfrutar de este momento tan importante. Pidamos, queridos hermanos, al Espíritu Santo, Consolador, que nos llene siempre de gracia, de amor y de misericordia, que nos dé valentía para poder seguir adelante. Pidamos al Señor misericordia y por supuesto también, queridos hermanos, pidamos a Dios Padre, ¿verdad?, esos frutos espirituales en este retiro que hoy estaremos culminando. Así que, hermanos que nos sintonizan a través del 95.3 FM, Radio Fe y Vida, invitarlos a que usted nos visite en nuestra página en Facebook. Búsquenos como Radio Fe y Vida El Salvador. Y también, queridos hermanos, recordar que este tiempo de la Cuaresma, ¿verdad?, es tiempo de abstinencia. Es el tiempo, queridos hermanos, de abstenerlos. Hay que abstenernos siempre a eso, ¿verdad?, que en verdad a nosotros más nos agrada, a esas cosas que en realidad nos aparta del amor de Dios. Sin embargo, debemos de pedirle al Señor más sabiduría, más inteligencia, queridos hermanos, y por supuesto, ¿verdad?, paciencia, que tanto la necesitamos en nuestro hogar. Por ello nosotros nos unimos con esta transmisión para que todos ustedes disfruten de la mejor manera ahí en familia. Y como bien lo decimos, hermanos, preparemos nuestro corazón y, verdad, apartemos todas las cosas que en realidad a nosotros, verdad, nos quitan, nos privan del amor de Dios. Digámosle al Espíritu Santo de Dios: derrámate en mí como ríos de agua viva. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo siempre está en nuestro corazón y nosotros lo vamos a recibir con humildad. El Espíritu Santo nos trae amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Esa amabilidad, esa bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y por lo tanto, queridos hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que en esta noche se derrame en cada uno de nuestros corazones y por supuesto en cada una de nuestras familias, que nosotros tanto lo necesitamos. El Señor conoce nuestras debilidades. Que el Espíritu Santo, queridos hermanos, nos transforme y nos guíe. Recordemos que el Espíritu Santo es como el viento. No sabes dónde viene ni a dónde va, pero a su paso siempre deja sus efectos. En realidad, nosotros necesitamos tanto de la bendita palabra de Dios, necesitamos tanto del Espíritu Santo, y también en nuestras familias, hermanos, con nuestros hijos, sigamos evangelizando, ¿verdad? Llevemos a nuestros hijos a la catequesis, un pequeño retiro, lo podemos vivir. Sé que en estos tiempos son difíciles, sin embargo, ¿verdad?, hay que tratar la manera de estar siempre unido a la iglesia de Dios. En este momento ya nos vamos quedando con el canto de entrada para dar inicio, hermanos, a este retiro cuaresmal 2021. Preparemos nuestro corazón. Al estar
En tu presencia mi alma se derrama ante ti. Tu dulce paz me abraza, me llena, y tu amor fluye en mí. Todo es gracia, todo es paz al estar junto a ti. Bajo tu sombra, mi Jesús, quiero vivir, adorándote en espíritu y verdad. Me abandono a ti con amor y humildad. Adorándote, el cielo se abrirá, tu gloria puedo ver. Jesús, tu rostro quiero contemplar. Jesús, infinitamente sea alabado. mi Jesús sacramentado. Delante de la presencia de Jesús, este día viernes, después de toda una jornada donde hemos estado muy cercanos al corazón de María, al corazón sufriente, venimos hoy al corazón de Jesús presente en la Eucaristía. Nos recibe el Señor en santa audiencia. Siempre decimos con los brazos abiertos. Lo cierto es que también con su costado abierto, con su corazón abierto. Y si de la cruz manaron agua y sangre como último acto de generosidad para con la humanidad, ese corazón ahora sigue abierto para que podamos entrar en Él, entrar en su amor. Unidos al corazón de Jesús y María, debe también estar nuestro corazón y nuestra vida. 5 días, Señor, nos has permitido a lo largo de toda esta semana ir haciendo un proceso de interiorización, mayor aún de discernimiento sobre nuestra vida. Nuestra vida, Señor, que muchas veces no hemos sabido tomar en nuestras manos, aunque nos esforcemos por ser buenos. Analizando, Señor, esa concepción de Dios en la que vivimos nuestra fe. Analizando también, Jesús, cómo nos ha costado vivir obedientes al Padre. Señor Jesús, nuestra relación contigo muchas veces ha sido una relación llena de cosas, de trabajos. Ha sido una relación más externa. Nos hemos dado cuenta a lo largo de esta semana que debemos profundizar en esta relación. Depender totalmente de ti. Hay obstáculos en nuestra vida, Jesús. Y muchas veces el primero de ellos somos nosotros mismos. Hoy vamos a analizar un poco sobre esa temática.
Pero en esta primera conversación contigo, Jesús, quiero decirte que abro mi corazón y quiero unirlo al tuyo y de tu madre. Tú mejor que nadie, Señor, nos comprende. Tú sufriste desprecios, hasta la consecuencia de la muerte en cruz. Como María, la madre que sufre al ver a su hijo sufrir, ser despreciado, ignorado, no valorado, crucificado, muerto entre sus brazos. Y sin embargo, Señor, hoy también nosotros queremos morir a todo aquello que nos aleja de ti. Abrimos, Señor, nuestro corazón y pongo en tu presencia a cada uno de estos hermanos que a lo largo de esta semana se han esforzado por sacar un espacio para meditar, para orar, para crecer. Muchos han peregrinado hasta el templo, Señor. Unos han podido realizarlo los 5 días. Otros han aprovechado los espacios que han podido, Señor, por sus trabajos, por sus quehaceres, por el mismo cuidado de la familia. Muchos otros, Señor, se han unido a través de la radio, que ha sido, Señor, un medio de evangelización y un pilar en nuestra fe. Muchos otros a través del Facebook Live. Y en este momento, Señor, muchos hermanos unidos, abriendo su corazón. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Culmina, Señor, en nosotros esta obra buena que has iniciado. Esta Cuaresma no puede ser igual. Esta Semana Santa no puede ser igual para nosotros. Los misterios, Señor, se renuevan, se actualizan, pero nuestra vida debe cambiar, debe transformarse a la luz del misterio que celebramos. Si el año pasado, Señor, no pudimos asistir de manera presencial y añorábamos, hoy es tiempo, Señor, de valorarte, de acogerte. Transfórmanos, Señor. Bendito seas, Jesús. Preparemos nuestro corazón, dispongámonos a la escucha. Ha sido el Señor el que nos ha hablado durante esta semana. No es el sacerdote, es Cristo. Estamos delante de Él y nuestra mirada fija en Jesús nos refleja a nosotros. Dispongamos nuestro corazón. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos. Sé que tú conmigo estás y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo contar, porque
que todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Delante de la presencia de Jesús, Eucaristía, en ese primer momento introductorio a la meditación que nos corresponde, con la cual vamos a cerrar este retiro cuaresmal, escuchemos el Salmo 130. Meditémoslo en nuestro corazón y hagámoslo oración. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Nos corresponde discernir hoy sobre la experiencia de pecado y cuál es ese proceso que se va gestando en nuestra vida, en nuestro interior. Y vamos a observar cómo en ese proceso muchas veces es más un proceso psicológico que nos puede estar afectando. Como sacerdote, por supuesto, tengo la experiencia de escuchar, y no digo escucharles a ustedes, sino a muchos. Y es la experiencia de quizá la mayoría de sacerdotes, por qué no decir todos, que muchas veces no sabemos identificar nuestro pecado. Y vamos a la confesión porque nos están insistiendo y porque si no mi esposo o mi esposa va a decir que saber qué ando haciendo, que saber qué estoy haciendo y ya me voy a meter problemas en la casa. Y entonces a veces es un poquito un trámite que hay que realizar, pero no es así. Y sucede que vamos a la confesión y podemos decir, Padre, yo siento que no tengo pecado. Y yo digo, ¿qué está haciendo usted aquí? Debería estar en el altar. Bajemos a Santa Lucía y le colocamos a usted, porque si no tiene pecado. No es que no haya pecado. Hay otras que nos dicen, Padre, es que hay un montón de pecados. ¿Y cuáles son? Es que viera, yo rezo el rosario, yo voy a misa. Y yo le digo, pero ese no es pecado. O sea, nuestro gran problema en relación al pecado es que en la experiencia de pecado no es que no seamos pecadores ni que no lo sepamos. Es que nos cuesta ser muy conscientes de cuál es nuestro pecado y nos cuesta mayor aún nombrar nuestro pecado por su nombre. Porque a veces nuestra relación con Jesús, y aquí va muy de la mano la temática que hemos venido estudiando,
o meditando, mejor dicho, a lo largo de esta semana, nuestra experiencia con Jesús no ha sido la ideal. No hemos llegado a esa confianza plena con el Señor. Por eso la experiencia de pecado depende de un proceso de descartamiento, lo vamos a llamar así. Vamos a ir desenmascaramiento, perdón. Ese es el proceso que vamos a ir un poquito siguiendo. Y se trata entonces de integrar la experiencia del pecado de una manera positiva, de una manera que sea liberadora en nuestra vida. Y es que así tiene que serlo. La experiencia de pecado en nuestra vida debe ser una experiencia de liberación. Pero para eso hay que ir siendo conscientes cada vez más. Y hay ciertos niveles. Hablamos de 4 niveles. El primero de ellos es que muchas veces en nosotros se va dando una culpabilidad malsana. Así lo vamos a llamar. Y aquí hay que hacer un proceso que le llamamos un proceso psicológico de liberación, que no es ni un tema de moral, en este primer momento, ni un tema de espiritualidad, sino que nos quedamos al nivel psicológico. Por eso algunos psicólogos van a hacer una cierta diferencia entre la culpa y la culpabilidad. Entienden la culpabilidad como esa primera expresión, como ese sentimiento primario, independientemente de que haya responsabilidad o no. Independientemente de que tú hayas hecho X situación que se denomina como pecado, hay muchas veces en nosotros una primera experiencia de culpabilidad. Porque una persona se siente culpable y no ha tomado ninguna decisión, ni nace esa culpabilidad ni de ningún acto libre. Esto puede tener muchísimas formas. Puede ser por vergüenza, puede ser porque nos genera malestar, puede ser porque hay un sentimiento desordenado en nuestro interior o puede ser porque hay miedo. Entonces, podemos decir que la culpabilidad psicológica en cada uno de nosotros puede tener algunas raíces. Dentro de ellos, la primera es que muchas veces hemos sido mal educados. Y cuando digo mal educados no estoy hablando de que dice palabrotas. No hemos sido bien educados en el tema de muchas veces el tema de un deseo sexual reprimido. No hemos sido bien educados en el tema de la agresividad. Y todo esto lo hemos ido acumulando en nuestra vida y nos ha ido generando una fuente de sentimientos que nos llevan a eso, a sentirnos culpables. No fuimos bien formados, no fuimos bien educados, pero no nos interesa cuál es la razón. Yo me siento culpable y me siento pecador. La segunda raíz de esta culpabilidad psicológica es el miedo a ser rechazados. Nos da miedo ser rechazados. Hay una necesidad muchas veces de ser aceptados. Y por eso, a veces no soy consciente de mi pecado, pero no quiero que me rechacen porque no me confieso. No quiero que me rechacen porque soy pecador. Yo quiero aparentar ante los demás como un hombre santo. Recuerdo la experiencia de seminario, teníamos misa todos los días y constantemente los formadores nos decían, miren, no porque vivan misa todos los días tienen que comulgar todos los días. Si ustedes están en pecado y este día no se ha podido confesar, porque las misas a veces eran por la mañana, si usted está en pecado y no se ha podido confesar, bueno, pues no pase a comulgar. Porque es preferible que usted no lo haga a que usted esté, ¿verdad?, aparentando que todo va bien cuando realmente pues hay un pecado en su interior. Hay una necesidad entonces muchas veces de ser aceptado, de portarse bien para ser querido, para ser valorado.
Entonces al final es una actitud interesada. ¿Cuándo se portan mejor los hijos? Cuando están persiguiendo algo. Cuando quieren un churro, cuando quieren una paleta, cuando quieren una bicicleta, cuando quieren una muñeca, cuando quieren un carrito. Entonces se portan súper bien, son cariñosos. Y no solo los niños, esa actitud es bien presente también en los adolescentes. Son unos grandes rebeldes, pero no vaya a ser que quieran algo de papá y de mamá. No, hombre, en ese momentito son los jóvenes más santos, más tranquilitos. Pues en nuestra vida espiritual de pronto puede ser que nuestro comportamiento sea así. Una tercera raíz de esta culpabilidad puede ser el narcisismo. Es decir, cuando cada uno por la educación o por lo que sea que hemos recibido tiene una necesidad de transmitir una alta imagen de sí ante los demás. Y no estamos diciendo hasta este momento que no hay que esforzarse por ser buenos, que no hay que ser santos. Estamos diciendo que no hay que aparentar lo que no somos, sino que por el contrario hay que ser muy conscientes de nuestra realidad pecadora. Muchos padres en la espiritualidad recomiendan, por ejemplo, identificar cuál es tu defecto dominante. Y ustedes y yo nos damos cuenta que por mucho tiempo, mientras vamos haciendo la lucha espiritual, casi que en nuestras confesiones a veces los mismos pecados confesamos. Bueno, el mismo nombre tienen, aunque son otro pecado. Entonces la pregunta es, ¿estoy luchando o no estoy luchando? Si estás luchando, bueno, vas avanzando en el camino. Pero tú eres consciente y siendo consciente de que ese es tu pecado dominante, puedes luchar contra él. Una persona que es enojada podrá luchar contra su enojo si es consciente de que es enojada. Una persona que es rebelde podrá luchar por ser más humilde, ser más sencillo, por ser más tranquilo, solo si descubre, bueno, no si descubre, si acepta que es rebelde y que es soberbio. No por aparentar, sino como conciencia plena de que debe de ser mejor. Entonces hay dos modos de liberarnos de esto. El primero es el que de pronto pues no nos gusta. Porque de esto estamos hablando muchas veces, si están en la raíz estas tres cosas, de pasiones reprimidas, de una culpabilidad porque tenemos miedo a ser rechazados, o si tercero, somos narcisistas en este aspecto de la culpabilidad, hay dos maneras de liberarse de ello. La primera es a nivel de tratamientos psicológicos, porque tú tienes un problema psicológico, entonces necesitas ayuda para superar esa desviación, voy a decirlo así, psicológica que tienes. La segunda es a través de Dios, confiando en Él, acercándote a Él. Pero sucede de que como es un problema psicológico, puede ser de que Dios sí quiere intervenir en él y te sane. Pero puede ser que en otras ocasiones el Señor pues no actúe de esa manera, sino que tú sigas necesitando esa ayuda psicológica. Cuando hablamos de esto a veces es bien duro porque pensamos que los psicólogos pues solamente van los locos. O no queremos aceptar que tenemos un problema. ¿A dónde se sitúa entonces nuestra vida? Sobre todo si el problema es psicológico, pues tiene mucha carga y muchas raíces. Vale la pena esperar en Dios, porque Dios nos puede fortalecer. Pero si necesitamos una ayuda, un auxilio diferente, pues también es importante buscarlo. La dirección espiritual puede ser también una gran ayuda en los combates de nuestra vida. El segundo nivel que vamos a hablar en este proceso de discernimiento sobre la experiencia de pecado
es la experiencia de la culpabilidad ligada a la ley. Y es que muchas veces nos puede dar igual, ¿verdad?, de qué tipo de ley estemos hablando, si de una moral, si estemos hablando de un sistema social. A veces nosotros vivimos muy anclados a la ley, y esto lo decía yo el día lunes. Voy a misa porque si no voy a misa es pecado y tengo que confesarme. O, bueno, no hablo mal del prójimo porque es pecado, pero la lengua hasta se me mueve sola, ¿verdad? Y por dentro. Y a veces hay cosas que hacemos muy ligados a la ley. Y es lo que va a atacar Jesús siempre de los doctores de la ley, de los fariseos, que por supuesto conocen la ley, pero a la hora de vivirla la utilizan más a su beneficio. A veces a nosotros nos gusta ir sacando leyes, ¿verdad? Y a todo mundo le vamos poniendo leyes. No vamos al espíritu y no vamos a la realidad de las cosas. Uno puede hacer entonces un examen de conciencia con una ética de extremos, ya sea aquellos que son extremistas en el cumplimiento de la ley o aquellos que siempre van buscando excusas para no cumplir la ley. Porque si bien es cierto, siempre decimos, ir a misa el domingo es pecado, excepto que usted esté enfermo o excepto que de verdad en el trabajo no le hayan dado permiso y es su medio de subsistencia. Pues hay gente que siempre está enferma. Un estornudo dio y ya está enferma, ¿verdad? Y esa es la razón, la excusa para no venir. Entonces, ahí está viviendo un mínimo de la ley, justificando muchas veces su pereza. La mayoría de la gente, cuando va siendo así, a veces muy entregada, muy generosa, muy justa, así lo menciona el Nuevo Testamento, a veces no se va dando cuenta de lo que hay detrás de la experiencia de la vida y de lo que hay en los problemas a veces psicológicos. Y es que hay una necesidad a veces de asegurarse a Dios. Hay una necesidad de sentirnos queridos por Dios. Hay una necesidad de sentirnos salvados por Él mediante el cumplimiento de los mandamientos y como decir al final de la vida, mira Señor, me tenés que salvar porque yo no falté a ninguna misa dominical. Me tenés que salvar porque el mandamiento de la iglesia dice confesarse por lo menos una vez al año y yo siempre me confesaba en Cuaresma. Pues sí, pero los 364 días más del año los vivía en pecado mortal. Entonces, a veces vamos dando un cumplimiento a la ley como para poder asegurar nuestra salvación. ¿Cuál es el problema? Que nuestra experiencia de fe está movida por el miedo o por la necesidad de sentirnos amados por el Señor, pero no es una experiencia de amor hacia Él auténtica y verdadera. Quiero que pasemos, esto realmente es bastante arduo y quizá bastante cansado, pero quiero que pasemos a un nivel más, y es el nivel teológico. Y yo creo que aquí nos vamos a identificar un poquito más cada uno de nosotros en esta experiencia de pecado, porque este nivel, aunque este nivel teológico o teologal va muy mezclado con los otros niveles que hemos visto, esta experiencia del pecado no se conoce más que a la luz de la palabra de Dios. No sé lo pecador que soy hasta que no me encuentro con la palabra de Dios. Esta frase es bonita. No sé qué tan pecador soy hasta que no me encuentro con la palabra de Dios. Y por eso los santos siempre dicen que son los más pecadores y siempre se sienten las personas más pecadoras del mundo. Porque claro, en la medida en que te vas acercando a la palabra de Dios, vas descubriendo que siempre hay algo que mejorar, que siempre hay algo que hacer, que siempre hay algo que darle al Señor. Y, por ejemplo, en el capítulo 3 del Génesis, yo traigo la Biblia, pero no lo voy a leer, obviamente, todo. Ustedes podrán leerlo más adelante en sus casas. Pero el capítulo 3 del Génesis es un capítulo muy reconocido por cada uno de nosotros. Se narra
el acontecimiento de la entrada del pecado en el mundo, el engaño de la serpiente a Eva y a Adán, el haber comido de los frutos prohibidos, que en definitiva a veces nos complicamos preguntándonos si fue una manzana, si fue una pera, si fue un jocote, si fue un mango, cuando la realidad de las cosas es que hay una desobediencia al plan original de Dios. Ahí está el pecado. Pues como conocemos un poco ese pasaje, me paso a decir algunas cosas. ¿Cuáles son los pecados que quedan latentes en este pasaje de la Escritura? Primero, hay una fascinación de la libertad ilimitada. Si ustedes comen del fruto del árbol de la vida, serán como dioses. Conocerán el bien y el mal. Podrán hacer lo que se les dé la gana. Básicamente es eso lo que atrae a Eva y a Adán. Ese deseo de libertad ilimitada que no es entendida en el verdadero sentido de la libertad, sino que es entendido en la significación del libertinaje. Estudiábamos, meditábamos el lunes que la auténtica libertad era poner o dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, que Dios tome el control de nuestra vida. Y decíamos, es un término bastante paradójico, contradictorio, porque ¿cómo puedo ser libre si Dios es el que va a mandar? Porque solo Dios puede permitirme ser plenamente hombre, porque solo en Dios puedo ser plenamente aquello para lo que fui llamado a la existencia, y solamente en Dios puedo satisfacer todas mis necesidades. Solo en Él puedo encontrar paz auténtica, solo en Él puedo encontrar la felicidad. Entonces lo atractivo en este pasaje del Génesis es que se presenta la fascinación por una libertad ilimitada, el pecado ligado a la imaginación del deseo, la fascinación de ser feliz, de dominar el mundo, de tener la última palabra sobre Dios. Ay, aquí está la cosa. El pecado en el Génesis lleva al hombre no a su auténtica libertad, sino a la esclavitud por engaño. Se le presentó al hombre la posibilidad de ser libre, de ser feliz y de tener la última palabra sobre Dios. Ya no es Dios el que va a decidir lo que tengo que hacer. Si miren todo lo que tengo, todas las posibilidades, fue un engaño definitivamente. Lo segundo que nos presenta este pasaje del capítulo 3 del Génesis, donde entra el pecado en el mundo y se da esta experiencia, es que no se nos permite agradecer la finitud, porque esta siempre la sentimos como un recorte, no como un don, porque siempre queremos ser como Dios. Y esto no es extraño. Pensemos en nuestro trabajo, ¿verdad que siempre queremos ser el mejor del trabajo? Al que más quieren, al que más alabanzas le dan, al que le tiran más flores, siempre ser el empleado del mes. Siempre queremos estar arriba de los demás. Y muchas veces eso nos lleva a buscar los primeros puestos a costa de pasar encima, de atropellar la dignidad, de atropellar a nuestros hermanos. A veces tenemos una visión utilitarista de los demás. Se le presentó al hombre la oportunidad de lo infinito, sin darse cuenta que infinito solamente es su creador. En Él somos, nos movemos y existimos, dice Pablo. Otro elemento que nos presenta el capítulo 3 del Génesis en esta experiencia de pecado es la pretensión de ser Dios. Ya he dicho algo sobre esto, es decir,
tener la última palabra sobre el bien y el mal. Y es por eso que el hombre que quiere tener la última palabra sobre las cosas, sobre el mundo, sobre la creación, sobre el bien y el mal, cuando Dios dice ámense los unos a los otros, el hombre dice ármense los unos contra los otros. Y Dios dice busquen la paz y la justicia, y el hombre es injusto, busca la guerra, busca la discordia. El hombre queriendo llevarle siempre la contraria a Dios porque cree que siendo más que Él puede ser feliz. Hay un punto más sobre esto y es la dinámica, además, en la que nos vamos conduciendo, cómo va avanzando el pecado, ¿no? Y esa es la misma experiencia que vamos teniendo cada uno de nosotros. Cuando pecamos, porque nos creemos libres. Nos creemos libres y nos creemos dueños de que podemos hacer lo que querramos, lo que se me dé la gana, y esa es mi felicidad. Hay una dinámica que vamos a llamar la dinámica del reproche en la experiencia de pecado. Cuando pecamos, pasa algo más. No solo nos sentimos poderosos, más que Dios, no solo nos queremos sentir libres, sino que además, cuando nos damos cuenta que la regamos, entonces ya no somos nosotros los culpables. Cuando nos damos cuenta que la regamos, entonces yo no sabía, nadie me dijo, no me advirtieron. La mujer que me diste, dice Adán. Y dice la mujer, no, si la serpiente me engañó. Como queriéndole decir, mira Señor, tú tienes la culpa porque tú creaste la serpiente. Dios es el culpable al final del pecado. Es la misma experiencia en nuestra vida. Y yo creo que este es un buen punto, hermanos, para preguntarnos delante del Señor sacramentado, donde estamos hoy meditando sobre esta experiencia del pecado en nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir nuestro pecado? ¿Cómo son nuestras confesiones? Pero más allá de nuestras confesiones, ¿somos conscientes de cuando pecamos, de cuando nos equivocamos? ¿No nos justificamos? Porque esa es otra cosa que nos sucede cuando vamos a la confesión, vamos a justificar nuestro pecado. Esa no es la confesión. En la confesión vamos a decir nuestro pecado. Y saben ustedes que las personas que más les cuesta confesarse es a las que van a justificarse. Padre, es que yo no quería, pero es que fíjese que mi esposo... Pecaste. La culpa, esa dinámica del reproche. La convivencia humana como una dinámica del reproche en la familia, en los partidos políticos, en las naciones, en cada ámbito donde nos movemos, siempre reprochamos y siempre justificamos y siempre culpamos a otros. ¿Cómo entonces introducir dinámicas que sean de reconciliación y no de reproche en nuestra vida? Bueno, vámonos al Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos. En consecuencia, hermanos, esta dinámica de la división y del ocultamiento, porque nos lleva a escondernos después, es cuando pecan, se ocultan de Dios. Después de que se culpa, también hay otra consecuencia del pecado. Hemos escuchado en nuestros dichos populares, dice, dice, es de los que tiran la piedra y esconden la mano. Así le sucedió a Adán y a Eva. Después de que pecaron, se dieron cuenta de su pecado y ¿qué hicieron? Se escondieron. Cuando nosotros hemos pecado, ¿qué pasa? Queremos muchas veces escondernos y decimos, hermano, ¿y usted por qué ya no va a misa? ¿Usted por qué ya no se reúne en la pequeña comunidad? Ay, no, es que esos hermanos... Ay, no, es que no sé quién. Y comenzamos a descubrir el pecado de los demás para que ocultar el pecado nuestro. Oí tus pasos y me escondí, dice Adán y Eva. Oímos tus pasos, tuvimos miedo y nos escondimos.
El que nada teme, el que nada debe, nada teme. Sí, pero es que ahí sí debían algo, y era no haber sido fieles al proyecto de Dios. Hay otro pasaje que nos pudiese ayudar en esta experiencia de pecado, y es el capítulo 16 de Ezequiel, donde el pecado no tiene como medida ni referencia principal el hecho de nosotros, sino como criaturas, tal como referencia a la revelación del amor de Dios. Dice en ese pasaje el Señor: te vi chapoteando en tu sangre y te dije, vive. Te hice mi esposa, te di hijos, te has apropiado de lo que te di para irte con otros dioses. Y es que sucede que se presenta la experiencia de una mujer que no es judía, sino que es de los pueblos paganos, que no ha tenido educación, que ha ido pues de mal en peor en la vida, se ha ido pues, ha vivido pues lejos de Dios. Y viene Dios y dice: a esta la voy a rescatar, y la integra en el pueblo judío, y le hace prosperar en la vida, y le enseña cómo debe de vivir. Pero esta, después de que Dios le ha dado todo, comienza a alejarse, comienza a prostituirse, comienza a hacerle altares a otros dioses. Es la experiencia también muchas veces de nuestro pecado. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, dicen los discípulos. Pero cuando vamos siendo conscientes de nuestros fallos, de nuestros errores, de nuestras luchas, a veces preferimos mejor quedarnos. Este retiro, hermanos, ha sido un espacio para que nosotros vayamos apropiándonos del don de Dios, para que vayamos entrando en un clima de fidelidad, para que vayamos aceptando en nosotros el amor que Dios nos tiene. En definitiva, tenemos que ver en este tiempo de Cuaresma a un signo muy palpable para nosotros, como es la cruz. Ya vamos a ir terminando. ¿Cómo es la cruz? ¿Qué hemos hecho con el amor de Dios? En la cruz están asumidos todos nuestros pecados. En la cruz está presente el mayor acto de amor por cada uno de nosotros. Hoy debemos de descubrir que no es lo que nosotros hagamos por conseguir el perdón de Dios de nuestros pecados. Dios nos perdona porque nos ama. Dios nos perdona porque nos ama. Una y otra vez. No es porque cumples la ley, no es porque eres bueno, no son ni siquiera por tus obras. Porque yo soy bueno, Dios me perdona. No, porque Dios es bueno y te ha perdonado, es que tú tienes que ser bueno. Porque Dios es misericordioso, es que debes buscar vivir la santidad. La experiencia de pecado en nuestra vida al final es lo más palpable. Somos hombres. Somos herederos de la experiencia de pecado de Adán y Eva. Buscamos la libertad. Buscamos ser dioses, más que Dios muchas veces. Buscamos hacer lo que se nos dé en gana. Y nos cuesta aceptar nuestros errores. Hoy delante de Jesús, después de haber realizado este retiro, yo solo les invitaría a darle gracias al Señor, porque no se ha fijado en nuestro pecado para culparnos. No le interesan ni siquiera nuestras excusas o por qué pecamos. Simplemente quiere nuestro corazón contrito, humillado. Simplemente quiere el Señor que con humildad vengamos a su presencia. Y no como
como el publicano que dice: Señor, te doy gracias porque no soy como este, sino como aquel pobre que estaba al final del templo dándose golpes de pecho, diciendo: Señor, perdón. Que en este momento de oración que vamos a tener para cerrar este retiro, sean 2 palabras las que guíen nuestra oración: Señor, perdón y gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias porque no miras mis méritos, Señor, sino tu inmensa misericordia. Qué tan grande es tu pecado que Dios no lo pueda perdonar. O qué tan corto es nuestro amor para no aceptar ser redimidos. Presentémonos delante de Jesús. Infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón. No hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que ha puesto en mí, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz. Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestro pecado. Perdón, Señor, sobre todo por no dejarnos salvar, por desconfiar de tu amor y de tu misericordia, por pensar muchas veces, Señor, que no tengo perdón, por sentirme, Señor, indigno de tu salvación, de tu perdón, de tu amor. Y es que lo soy, Señor. Pero no es mi dignidad, sino es tu amor, es tu misericordia. Señor Jesús, pido perdón por todas esas veces que mis culpas las he querido justificar o he querido culpar a otros. Pido perdón, Señor, por cuantas veces, en vez de buscar tu misericordia, tu amor, en vez de acercarme y vivir más entregado a ti, me he alejado. Pido perdón, Señor, por cuantas veces he obrado como queriendo comprar tu perdón y tu salvación. Te pido, Señor, perdón por cuantas veces mi vida ha sido una apariencia delante de ti. Ayúdame a ser auténtico, Jesús. Ayúdame a ser auténticamente libre, Señor. Ayúdame a profundizar en tu relación, en mi relación contigo. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta semana que nos has permitido estar delante de ti. Muchas cosas, Señor, nos las hemos replanteado. Nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de seguimiento, nuestra relación contigo, Jesús. Señor Jesús, ahora
estamos también invitados a permanecer contigo, a seguirte y a servirte. Que después, Señor, de esta semana de ejercicios espirituales, podamos salir motivados a la celebración de la Pascua y podamos ser testigos y podamos tener una fe firme, podamos ser cristianos, Señor, que te buscan con un sincero corazón, que no buscan dominarte, chantajearte, que no buscan, Señor, buscar que tú hagas lo que se nos antoja, que no te busquemos, Señor, solo en nuestras necesidades, como si solo en esos momentos tú existieras. Amado Señor, que tu bendición llegue a cada corazón, a cada hermano. En lo mucho o poco, Señor, que hayamos ido transformando a lo largo de esta semana. Señor Jesús, ha sido una gran experiencia de estar contigo. Bendice al Padre Fernando, al Padre Edwin, que estuvieron aquí con nosotros. No solamente, Señor, desde el altar, dirigiendo estas meditaciones, sino en todo momento, Señor, presentes en el templo, orando, meditando. Y cuando no así ha sido posible, Señor, desde la distancia, mientras van de camino, bendice, Señor, nuestra parroquia, Señor de Ostúa, con adoradores en espíritu y en verdad. Bendice, Señor, a cada hermano que con nosotros ha hecho esta experiencia de camino. Cuántos frutos, Señor, se han alcanzado a lo largo de esta semana. Son incalculables, Señor. No tenemos ni siquiera idea de cuánto has obrado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Sé que nos hemos alargado unos minutos, pero es nuestro último encuentro de este retiro. Habrán otros encuentros, habrán otras oportunidades, pero delante del Señor quisiera invitarte que ahí donde estás, le digas al Señor y le presentes un propósito al menos que ha surgido en tu corazón a lo largo de cada una de estas 5 meditaciones. Si bien es cierto, esta última ha versado sobre la experiencia del pecado en nuestra vida, no nos quedemos con que el pecado es lo importante es la gracia, lo importante es la obra que Dios hace, y lo importante es que no mira nuestro pecado sino nuestro arrepentimiento, y que somos perdonados no por nuestros méritos sino por sus méritos, por su amor, por su misericordia. Bendice, Señor, cada propósito surgido en el corazón de mis hermanos. Dales el don de la fortaleza, Señor, en las luchas. Muchos de ellos se están dando cuenta de que urgen cambios trascendentales. Sin tu gracia, Señor, no es posible. Dales esa gracia que hoy te piden. A cada hermano, Señor, que se ha unido a través de las transmisiones, bendícele, Jesús. Infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado, Infinitamente sea alabado. mi Jesús sacramentado. Viva mi Jesús sacramentado, que viva y de todos sea amado. Regálemos un fuerte aplauso al Señor. Nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón. No hay nada
que me pueda impedir recibir el gozo que ha puesto en mí, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz, y mi vida tiene el precio de la cruz, y mi vida tiene el precio de la cruz, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida